Bueno, les quiero comentar que todo esto que acabamos de ver en el laboratorio y todas estas herramientas que cuidamos tanto para caracterizar, realmente son útiles cuando se integran para un proyecto en específico. Y uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado desde 2007, ya 8 años casi, es el proyecto de hundimiento y fracturamiento en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Iztapalapa es como la muestra del botón, es una de las zonas más complicadas que existen en el país porque es una zona muy débil físicamente porque el material es muy heterogéneo, pero además tiene mucha presión social y económica porque ahí es donde está la más alta densidad de población. Entonces, entre que está estresado el sistema precisamente por toda la población, porque ahí sacan mucha agua y porque es una zona débil, pues es un laboratorio enorme para poder implementar toda esta metodología, porque al final de cuentas toda esta integración de herramientas, pues es una metodología de trabajo. Entonces, es muy bonito este proyecto de Iztapalapa porque cuando nos invitaron a trabajar con ellos fue a raíz no sé si supieron de lo que pasó en 2007, que se cayó un coche en una gran fractura que se abrió de manera intempestiva, fue un colapso muy importante y es la primera muerte que ha ocurrido por este fenómeno en el país. Entonces en 2007 me buscaron de la delegación, estaban buscando un geólogo que supiera geomecánica, que entendiera tanto los procesos geológicos como la parte de deformación de materiales y me encontraron a mí. Protección Civil canalizó muchos recursos a Iztapalapa y prácticamente me pidieron que los asesorara en qué hacer con esos recursos para que fuera bien invertido en investigación, en caracterización o en buscar medidas de mitigación. Y entonces fundamos el Centro de Evaluación, en ese tiempo se llamaba Centro de Monitoreo de Fracturamiento de Subsuelo y después evolucionó al Centro de Evaluación de Riesgo Geológico. Entonces la decisión que tomamos en ese tiempo fue no hacer lo que casi siempre hace un investigador, que es ir a hacer su trabajo y regresarse, sino entrenar a la gente de ahí, ayudarlos a optimizar sus recursos para que fueran autosuficientes en el estudio, la caracterización y la mitigación del fenómeno, porque es algo con lo que viven todos los días. Entonces, con los recursos que les canalizaron, los apoyamos para construir el edificio del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, que es el CERG. Compramos equipos, compraron 2 radares de penetración terrestre, montamos un laboratorio de caracterización de suelo, se llama, no tienen todas nuestras técnicas, tienen las más sencillas. Tenemos ahí 10 muchachos trabajando, geógrafos, geólogos, civiles, geofísicos, que están a nivel licenciatura, maestría. Entonces lo que hemos hecho desde entonces es empezar a cartografiar y caracterizar toda la delegación, hacer toda la integración de los registros litológicos, sondeos, radar de penetración terrestre. El resultado de esta investigación es que ya sabemos, identificamos los diferentes mecanismos de fracturamiento. O sea, dividimos Iztapalapa en zonas y ya sabemos cuál es el mecanismo de fracturamiento para cada zona, lo que se llaman polígonos de fracturamiento. Y eso le permite a la administración tomar decisiones importantes para mitigación, si van a cambiar tubos, si van a restringir el acceso vehicular, si van a establecer una zona donde no se debe de construir. O sea, esto ya está siendo aplicado directamente. Estamos montando un sistema de monitoreo en las fracturas que ya nosotros hemos detectado que se mueven más. Hemos montado estaciones de medición que están monitoreando qué tanto se desplaza una con otra. Hacemos levantamiento topográfico continuo, hacemos interferometría de radar de penetración terrestre para ver desde arriba, desde los satélites, cómo se está moviendo el suelo. Y con ello llegamos al Atlas de Riesgo Geológico de la delegación. La diferencia entre peligro geológico y riesgo geológico es cuando cuantificas el daño que hace un fenómeno. Por ejemplo, el peligro geológico es la fractura, o el deslizamiento, o la erupción volcánica. Eso es lo que hace la mayoría de nosotros, es entender qué fenómeno geológico puede ocasionar un peligro. Pero una estimación de riesgo es cuando ya eso lo traduces a cuánta gente puede morir, cómo se degrada su calidad de vida, cuánto cuesta la infraestructura civil que está rompiendo. Ya cuando la implementación de esta metodología nos permitió obtener el primer premio de ingeniería de la Ciudad de México en 2010, precisamente por la creación de este Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, y 4 años después, este año, nos están dando la medalla. Nos dieron el 19 de septiembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la medalla al mérito de Protección Civil.
también por el riesgo en la delegación Iztapalapa y reconocido por Protección Civil, ¿no? Que es el responsable oficial de todo esto, de este fenómeno en el país. Mi especialidad en el sentido propio se llama ingeniería geológica y no hay especialistas en ingeniería geológica en México, hay muy poquitos. Hay gente haciendo trabajos aplicados, pero hay poquita gente haciendo investigación. Empezamos de 0, 0, 0, no había nadie que nos pudiera apoyar en esa línea, entonces me costó mucho trabajo al principio, también como a los 3, 4 años tuve una crisis de, híjole, sí estaré bien aquí o mejor pongo mi empresa y me pongo a hacer negocios, pero pues me mantuve, me costó trabajo empezar a publicar, me costó trabajo empezar a montar el laboratorio, pero me quedé y yo creo que ahorita se está notando apenas que pues valió la pena la decisión porque estamos empezando muchas cosas interesantes aquí en México, ¿no? Tengo un sentido de vocación importante, yo hace ya tiempos tomé la decisión de que el objetivo de mi vida no era hacer dinero ni tener muchos reconocimientos académicos. Me gustaría trascender como alguien que logró que la ciencia, que romper la diferencia entre ciencia aplicada y ciencia básica. Alguien dijo una vez que no existe la aplicación no existen las ciencias aplicadas, existe la aplicación de la ciencia. Porque existen muchos mitos en que cuando hace ciencia aplicada el rigor y la calidad no son los mismos. La gente que hace ciencia fundamental dice, ay no, eso se hace en ciencia aplicada. Pero eso no debe existir. Es un deber de nosotros que lo que estamos haciendo en corto, mediano o largo plazo tenga una utilidad importante social y económica, ¿no? Entonces, yo creo que así me gustaría trascender como alguien que logró brincar esa brecha. Yo tengo mi alma dividida siempre, ¿no? Una mitad es mi trabajo y la otra mitad es mi familia. Y pues para todo tiene que haber tiempo, los dos son trabajos de tiempo completo. Estoy casada afortunadamente con otro investigador, entonces nosotros nos entendemos con el doctor Mariano Cerca, entendemos perfectamente las actividades de uno y de otro y nos tratamos de apoyar porque pues en este tipo de cosas si no trabajas en equipo pues se complica mucho, ¿no? Entonces tenemos 2 niñas de 10 y de 12 años, Lila Erandi y Deria Mariana, 10 y 11 años, perdón, y pues tratamos de convivir lo más que podemos con ellas. Tenemos la súper ventaja de que nuestro trabajo lo tenemos aquí, ¿no? Entonces no tenemos que estar siempre 100% en la oficina, sino que podemos trabajar en nuestra casa en la noche o los fines de semana, cuando podemos. Y entonces tratamos de combinar siempre, respetar los espacios de la familia, darle atención a nuestras hijas que deben de crecer con sus papás cerca. Y jugamos mucho al trabajo en equipo. Ellas entienden que de repente pues no podemos estar aquí el fin de semana, tenemos que ir a hacer trabajo de campo, nos acompañan, muchas veces nos las llevamos a hacer trabajo de campo, y cada vez están más interesadas en lo que hacemos, ¿no? Poquito a poquito. Ya, cuando eran pequeñas era un poco más complicado, pero nuestros estudiantes nos ayudaban a cuidarlas y cuando nos llevábamos a campo. Pues me gustaría que supieran que sobre todo en países como México y en otros países donde desafortunadamente no tenemos tantos apoyos como quisiéramos, ser científico es un gran reto todos los días, porque son como 5 trabajos al mismo tiempo. Además de tu vida personal, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Tenemos no solo la obligación, sino el deber de dar clases. Tenemos que transmitir lo que podamos a los
muchachos que están empezando, esa ya es una profesión en sí, pero además tenemos que levantar nuestras técnicas, nuestras líneas de investigación con todo lo que lleva, tenemos que buscar proyectos para los apoyos, tenemos que organizar los laboratorios, tenemos que gestionar el mismo proyecto, tenemos que publicar porque esa es la manera en que evalúan la calidad de nuestro trabajo. Entonces, si hay algo que yo quisiera transmitir es que la vida de un científico de repente puede parecer simple porque dicen, ay, les pagan por estar sentados en la computadora todo el día, pues sí dista mucho de eso, ¿no? El consejo que yo daría a la gente que nos está viendo y que nos ha acompañado durante todo este programa es que de verdad se dieran cuenta que la actitud ante la vida es fundamental, fundamental. Si tú tienes una actitud abierta, si tienes una actitud propositiva, se te abre el mundo, se te abren las puertas. Si tienes una actitud conformista o una actitud pequeñita, pues también así son tus puertas, ¿no? Las puertas son del tamaño de tu actitud. Si tú siempre tratas de ver un poquito más adelante, entonces yo creo que tu camino se va abriendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto les he mostrado lo que es la vida de un científico y cómo trabajamos todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que tengan un poco de más curiosidad por conocer de los procesos geológicos. Aquí estamos en el Centro de Geociencias para cuando quieran saber un poco más. Tenemos la Semana de la Tierra, tenemos la Expositec con todas nuestras actividades y pues recuerden que es muy importante la actitud para seguir trabajando y para tener nuevos retos. Muchas gracias. Hasta luego.